Cordial saludo, apreciados estudiantes. Soy su profesor Jorge Yair Sánchez, docente de estadística, y en esta oportunidad vamos a aprender a calcular las medidas de dispersión o variación. La primera medida que vamos a calcular se denomina varianza, pues que es un estadígrafo que nos permite principalmente determinar qué tan alejados se encuentran cada uno de los datos de la media del estudio. Entonces, para ello necesitamos en nuestra tabla de frecuencias estas tres columnas, que principalmente lo que nos lleva es justamente en esta primera columna vamos a tomar cada una de las marcas de clase y restarle la media. Luego a estos valores que se denominan puntuaciones de desviación las vamos a elevar al cuadrado, simplemente multiplicando cada valor por sí mismo, y posteriormente entonces lo que procederemos es a estas puntuaciones de desviación elevadas al cuadrado, las multiplicaremos por la frecuencia absoluta para obtener la sumatoria, que es el valor que necesitamos para dividirlo entre el total de datos y poder obtener la varianza. Así que vamos a comenzar. Entonces recordemos que para poder empezar a operar algún cálculo en Excel, entonces simplemente nos paramos en la celda, oprimimos igual y entonces vamos a traer los datos, ¿sí? Entonces es la marca de clase, recuerden que XY es marca de clase, menos la media, que ya sabemos que es 53.1, y enter. Hacemos lo mismo con el siguiente, para los siguientes valores, entonces igual marca de clase menos la media y enter. Entonces, para poder hacer que Excel nos calcule este tipo de datos, pues simplemente lo que vamos a hacer es, me voy a ubicar en la segunda celda, como para todos los datos necesito la media, entonces vamos a congelar a dejar fija la media para que Excel nos calcule el resto de datos. Entonces simplemente selecciono la celda, me paro aquí en la barra de fórmulas y oprimo F4, ¿sí? Y fíjense que ya entonces queda la letra F en medio de signo peso, y eso significa pues que ya ese valor ha quedado fijo. Entonces nuevamente damos enter, me ubico una vez más en la celda, y cuando el cursor cambia, es decir, fíjense que aquí está la cruz rellena de color blanco, cuando me cambia aquí a la cruz ya sencillita con negro, entonces sosteniendo el clic del mouse arrastro y ya obtengo los datos. Vamos ahora a hallar las puntuaciones de desviación al cuadrado, que recuerden que simplemente es multiplicar cada valor por sí mismo. Entonces hacemos una vez clic aquí en este primer valor, el asterisco, que es el signo de multiplicación en Excel, y nuevamente me paro en esta celda. Si ven, queda pues la ubicación de la celda es K30 por K30, entonces enter. Hacemos lo mismo con el segundo valor, vamos a dar igual, clic, asterisco y nuevamente clic sobre la celda, enter, y ahora vamos a arrastrar para que Excel nos copie la fórmula y nos haga la operación directamente. Ahora fíjense que ya tenemos estas dos primeras columnas, vamos a diligenciar la tercera, que simplemente es tomar las puntuaciones de desviación o los cuadrados de las puntuaciones de desviación y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Entonces igual nos paramos aquí en este primer valor por FI, que es la frecuencia absoluta. Tengan en cuenta por favor que la frecuencia absoluta
no la frecuencia absoluta acumulada. No vayan a confundir las dos columnas. Por eso aquí la F es F minúscula. Por favor, tengan mucha precaución a la hora de seleccionar la columna correspondiente. Muy bien. Segunda celda, entonces igual traemos las puntuaciones de desviación, los cuadrados de las puntuaciones de desviación, y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta y enter. Nuevamente igual, selecciono esta celda por la tercera frecuencia absoluta, enter, y ahora vamos a dejar que Excel nos termine de calcular los datos. Ahora, fíjense que yo necesito la sumatoria de esta tercera columna para poder aplicar la fórmula, que simplemente es el valor que me da acá, ¿sí?, dividirlo entre n, y recordemos que n es el total de datos, que para este ejercicio son 50. Entonces, seleccionamos toda la columna, damos aquí clic en autosuma o en sumar, ya tenemos el valor, y ahora vamos a calcular la varianza. Entonces tenemos igual, traigo este valor, selecciono la celda, slash para el signo de división, y recordemos nuevamente que n en este caso es 50, que es el número total de datos, que lo podemos digitar directamente, o podemos venir a nuestra tabla inicial cuando hicimos el conteo y seleccionarlo acá también. De las dos formas es correcto. Igual Excel nos va a tomar los datos y damos enter, y efectivamente ya tenemos el 60.2, que es la varianza. Si a ustedes, por ejemplo, les aparece el resultado así con toda esta cantidad de decimales, pues entonces lo que podemos hacer es hacer clic acá en disminuir decimales para dejarlo en uno solo, pues para conservar la misma cantidad de decimales que hemos venido trabajando durante todo el ejercicio. Ahora vamos a hallar la desviación estándar. La desviación estándar nos dice entonces que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces simplemente igual escribimos la palabra raíz, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda donde está el valor de la varianza y cerramos el paréntesis y enter. Y aquí ya hemos calculado de manera muy fácil y sencilla la varianza y la desviación. Muy bien, y ya para terminar entonces con esta explicación, vamos a determinar los cuartiles. Los cuartiles pues se calculan básicamente de la misma manera como calculamos la mediana, es decir que necesitamos hallar la posición, y con base en la posición pues que lógicamente el resultado que nos dé nos va a mandar a buscar en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Pues a partir de ahí vamos a poder entonces tener los datos que necesitamos para la fórmula. Entonces, esta X significa el cuartil que deseo calcular. Entonces, para este ejercicio vamos a hallar el Q3, entonces aquí vamos a hallar la posición tomando entonces el 3, que es el cuartil que voy a hallar. Bueno, voy a encerrarlo mejor en un paréntesis. Entonces 3 por la cantidad de datos, que es 50, dividido entre 4, y eso nos da 37.5. Entonces esto quiere decir que nos venimos nuevamente para la columna de las frecuencias absolutas acumuladas y ubicamos el 37.5, que
pues lo encontramos dentro de este 44, es decir que vamos a tener como punto de referencia este rango de valores. Así que entonces vamos a tomar el límite inferior, que para este caso es 58.1, entonces igual, y lo seleccionamos con él. La amplitud, entonces ya sabemos que la encontramos en en el cuadro cuando empezamos a trabajar todas nuestros datos. Lo seleccionamos y enter. Podemos traer la posición para acá, 37.5 y enter. Y aquí nuevamente tenemos este dato dentro de la fórmula, que es F1 menos 1, es decir, el dato anterior a la frecuencia absoluta acumulada de la posición, entonces que es el 36, o sea que seleccionamos acá, igual, seleccionamos y enter, y ya sabemos que n es el número de datos que vamos a tomarlo de acá de la tabla de frecuencias. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a proceder a reemplazar todos los datos de la ecuación como lo tenemos acá. Entonces voy a hacerlo aquí debajo para que el espacio nos dé. Entonces tenemos igual el límite inferior, que es 58, más la amplitud, que es 44, y aquí voy a abrir un doble paréntesis. ¿Por qué? Porque en el paréntesis interno voy a ubicar estos datos: la posición menos la frecuencia absoluta anterior. Cierro ese paréntesis para que Excel me haga esa resta, y ahí sí proceda a dividir entre 50 y termine de calcular el resto de la ecuación. Damos enter, vamos a mirar qué pasó, qué dato tenemos errado. Bien, entonces si revisamos, pues aquí ya Excel nos hizo la corrección, no sé, tal vez por uno de los paréntesis, y ya entonces tenemos que el cuartil es el 58.232. Vamos a reducir a un solo decimal, y recuerden que ustedes pues deben investigar y tener muy clara la interpretación de cada uno de los resultados que hemos venido desarrollando durante todo este ciclo de ejercicios, con la determinación de las medidas de tendencia central y con estas medidas que son las medidas de dispersión o variación. Entonces, hasta aquí llegamos con este video. Espero que les sirva y les ayude para entender todo este proceso, y nos vemos en la próxima tutoría. Bye bye.